Durante años, la sola idea de la existencia de las sirenas provocaba en la mayoría de las personas apenas una sonrisa condescendiente. Sin embargo, en cuanto las lentes de las cámaras modernas captaron siluetas extrañas y asombrosamente humanoides, deslizándose por las oscuras profundidades del océano, la visión habitual del mundo se resquebrajó. Así que pónganse cómodos y quédense con nosotros hasta el mismísimo final. Las misteriosas imágenes que les mostraremos hoy son capaces de dar un vuelco a su conciencia y obligarlos a creer en lo imposible, abriéndoles los ojos a lo que realmente se oculta bajo la masa de agua. El 8 de agosto, algo absolutamente que no obedece a la lógica, salió arrastrándose de debajo de la tierra en el lejano norte de Queensland. El chico que filmaba este vídeo estaba seguro de que tenía delante a un cocodrilo que había decidido descansar en un charco de barro durante la marea baja, pero cuanto más se acercaba, menos sentido quedaba en lo que estaba sucediendo. Todos alrededor comenzaron a hacer conjeturas al instante, pero cada nueva versión solo complicaba la situación. Es evidente que este remoto rincón de Australia todavía esconde secretos de los que la humanidad ni siquiera sospecha. Un surfista derivaba relajadamente en su tabla cuando justo a su lado surgió de la nada inexplicable. Una larga y poderosa cola cortó, la superficie del agua y dio un tirón lento y fascinantemente suave hacia adelante. El chico nunca antes había visto nada parecido. La mitad inferior de esa cosa se veía demasiado parecida a la cola de una sirena como para poder mantener la calma. Entrado en pánico, el surfista saltó de vuelta a la tabla tan rápido como pudo. Unos instantes después, la criatura se disolvió, dejándolo sentado en medio del océano a solas con sus pensamientos, y el corazón palpitante. Absolutamente nadie estaba preparado para esto. En la playa Luis apareció algo verdaderamente gigantesco. La criatura yacía directamente sobre la arena, alcanzando unos 13 pies de longitud. Con una cabeza aterradora coronada por protuberancias similares a cuernos. El cuerpo no tenía análogos con ningún animal conocido y los curiosos simplemente se pararon alrededor intentando comprender la magnitud de lo que veían antes de que se llevaran el cuerpo. Incluso a plena luz del día, el tamaño y los contornos de este monstruo dejaron a cada testigo un sentimiento de miedo primordial que es imposible borrar de la memoria. Por internet comenzó a difundirse a una velocidad increíble, un vídeo en el que está captado algo inimaginable, sentado en una roca junto al agua. Se veía absolutamente alienígena, congelado en una pose espeluznante que a cada espectador le corrían escalofríos por la espalda. Y luego, de forma completamente inesperada, la criatura se deslizó suavemente hacia el agua y se disolvió en ella más rápido de lo que cualquiera pudo procesar esta información. Los comentarios estallaron al instante. Muchos admitieron que esta era quizás la prueba más convincente de la existencia de sirenas que habían visto jamás. Este hombre recorría la costa después de una tormenta destructiva, cuando algo que yacía en un montón de basura lo hizo paralizarse en el lugar. La forma de esta criatura no dejaba dudas. Era una sirena, la mitad superior como la de un humano, largo cabello enredado esparcido por la arena y la parte inferior pasaba suavemente a una cola de pez escamosa. El cuerpo se veía fuertemente maltratado por el sol y el agua salada, lo que significaba que había estado a la deriva en el océano durante bastante tiempo antes de que la tormenta lo arrojara a tierra. El hombre no pudo entender durante mucho tiempo si estaba mirando el mayor descubrimiento del siglo o si el océano simplemente había encontrado una forma cruel de volverlo loco. Una noche en la costa de Indonesia, una multitud de curiosos filmó algo espeluznante. Una misteriosa criatura fue arrojada directamente a la orilla y al instante reunió a una multitud a su alrededor. Alguien arrojó prudentemente una tela gruesa sobre ella y se ordenó a la gente guardar silencio mientras se abordaba el asunto con la máxima precaución. Pero incluso los contornos bajo la cubierta fueron suficientes para dejar a todos en estado de shock. La figura realmente recordaba a una sirena, aunque debido a la oscuridad era prácticamente imposible distinguir los detalles. El estricto secretismo con el que se llevó a cabo esta operación hizo creer a la gente que esa noche había llegado a la playa algo verdaderamente importante. Un hombre filmaba un vídeo para TikTok en la orilla del río cuando una extraña silueta cerca de las rocas llamó de repente su atención. En cuanto acercó la imagen, la figura comenzó a verse aún más irreal. Allí, completamente inmóvil, estaba sentada una cosa muy parecida a una sirena, un torso humanoide y una larga y poderosa cola descansando pacíficamente en el mismo borde del agua. La cámara se mantuvo lo suficientemente estable, permitiendo a los espectadores examinar esta anomalía con todo detalle.
Pero en cuanto la criatura notó el objetivo, se deslizó rápidamente tras las rocas y desapareció en la oscura agua del río. Fue precisamente esta aterradora brusquedad de movimientos lo que hizo que el clip fuera tan verosímil. Este caso atrajo una enorme atención del público después de que una extraña silueta fuera vista moviéndose justo por debajo de la superficie del río. En la grabación se ve claramente un cuerpo pálido cortando suavemente la corriente y por una fracción de segundo se puede examinar en detalle. La forma no se parecía a un pez ni a ningún animal local conocido. La criatura se mantenía en la misma superficie del agua, lo que le daba a las imágenes aún más encanto místico. Un buceador en Australia estaba realizando una filmación submarina rutinaria de arrecifes cuando una sombra gigantesca pasó de repente justo por encima de su cabeza. Al principio parecía una mancha oscura ordinaria deslizándose a través del espesor, pero a medida que la figura nadaba sobre él adquiría contornos humanos cada vez más evidentes. Los movimientos eran rápidos e increíblemente gráciles, y la criatura se disolvió en el azul tan repentinamente como apareció. El buceador no apagó la cámara ni por un segundo y cuando el vídeo apareció en la red, miles de personas empezaron a adivinar qué tipo de leviatán acababa de nadar sobre él. A altas horas de la noche, un música pescador solitario derivaba silenciosamente en su bote, cuando de repente notó música una ondulación sospechosa justo en el costado. Tan pronto como dirigió la luz de su vieja linterna hacia el agua negra, dos siluetas de música una palidez mortal emergieron justo debajo de la superficie. Sus contornos, música, tenían un parecido aterrador con los humanos y su largo cabello ondeaba hipnóticamente en el agua. Parecía que no estaban, música, solas y que una manada daba vueltas muy cerca. Se detuvieron por música un momento junto al bote, pero en cuanto el haz de luz se posó sobre ellas, las criaturas se alejaron rápidamente. Ambas figuras se sumergieron en las profundidades y se disolvieron en la oscuridad, dejando tras de sí solo el silencio sepulcral del cuerpo de agua nocturno y un escalofriante sentimiento de ansiedad. Unos curiosos, música, testigos que estaban parados no muy lejos de la playa filmaban la línea costera cuando de repente dos supuestas sirenas plácidamente acomodadas en una roca gigante junto al agua, entraron en el objetivo. En la grabación se ve cómo se mueven lentamente, sin prestar la menor atención a las poderosas olas que rompen, música, con furia contra la roca. Lo que más asombraba era su increíble tranquilidad. Parecía que este elemento embravecido era para ellas un entorno absolutamente habitual. La cámara registró lo que sucedía con tal claridad que el vídeo provocó instantáneamente una tormenta de discusiones en la inmensidad de la red. Dos pescadores en un bote se las arreglaron para filmar a una criatura completamente diferente, a lo que estaban acostumbrados a sacar de las profundidades marinas. El cuerpo recordaba a un pez grande, pero el rostro parecía aterradoramente humano, lo que inmediatamente atrajo la atención hacia este vídeo. Cuando la criatura comenzó a retorcerse desesperadamente en sus manos, en un intento de liberarse, destellaron en el encuadre unos dientes afilados como navajas. Los hombres se esforzaban con todas sus fuerzas por sostenerla, encontrándose en un estado de música absoluto shock durante la grabación. En cuanto el vídeo se esparció por la red, estallaron acaloradas discusiones sobre la naturaleza de este fenómeno. Los propios pescadores creían haber atrapado a una sirena y más tarde liberaron a este misterioso prisionero de vuelta a su elemento natal. Estando lejos en mar abierto, una familia notó de repente varias figuras extrañas dando vueltas no muy lejos de su lancha. La cámara hace un primer plano y vemos cómo estas criaturas se acercan lentamente justo a través de la masa de agua. Sus rostros tenían contornos humanos, pero unos penetrantes ojos de un amarillo brillante le daban a toda la escena un matiz sumamente siniestro. Nadie a bordo estaba preparado para tal espectáculo y la atmósfera en el bote se llenó de incomprensión y miedo. Las figuras se detuvieron brevemente cerca de la embarcación y luego se alejaron, dejando a la familia en un estado de profundo shock por lo vivido. Pero a veces los habitantes de las profundidades caen directamente en las manos. Otro viaje de un grupo de hombres para música, pescar se convirtió en un completo caos. En el mismo epicentro de una feroz lucha junto al costado del barco, al parecer sacaron del agua a una criatura agresiva, sorprendentemente parecida a una sirena. El cuerpo de la criatura se retorcía frenéticamente tratando de liberarse de la garra mortal y los pescadores se encontraban en un estado de shock absoluto, esforzándose con todas sus fuerzas por sostener el trofeo. El aspecto de la criatura era tan anómalo que desconcertó a todos los espectadores. La situación se salió de control cuando la criatura, con un poderoso tirón se soltó de vuelta al mar, arrastrando de paso a uno de los hombres al agua.
Afortunadamente, lo subieron rápidamente de nuevo a bordo, pero esta captura es algo que el equipo definitivamente nunca olvidará. En estas asombrosas imágenes, un grupo de criaturas parecidas a sirenas fue avistado en aguas poco profundas, justo al lado de una ballena muerta varada en la costa. Se mantenían juntas moviéndose suavemente en las aguas superficiales, música, como si realizaran algún tipo de misteriosa reunión alrededor del cadáver gigantesco. Cuando las olas se intensificaron, la manada retrocedió sin prisa hacia el océano. Un par de segundos después se sumergieron sincrónicamente en las profundidades y desaparecieron por completo del campo de visión. Poco después solo quedó el cadáver solitario de la ballena yaciendo en la arena. Varias figuras extrañas fueron vistas subiendo y bajando rítmicamente a la superficie del río mientras un testigo la filmaba desde la orilla. Sus rostros parecían increíblemente humanos. Sin embargo, permanecían bajo el agua por mucho más tiempo del que es accesible para las personas comunes. En el vídeo también se ven claramente colas largas surcando el agua detrás de ellas y densos crecimientos similares a matas de pelo alrededor de sus cabezas. Dado que estas criaturas continuaron emergiendo sincrónicamente en el mismo lugar, muchos espectadores que vieron las imágenes quedaron completamente convencidos de que estaban ante sirenas reales. Descendiendo hasta el mismísimo fondo de una corriente de agua dulce, un buceador filmaba con entusiasmo bancos de peces que, música, se escabullían entre las piedras. De repente, su mirada se detuvo en una extraña silueta inmóvil al hacho, música, no muy lejos. Al principio pensó que era solo otro pez grande que se mimetizaba con el relieve, pero cuanto más tiempo permanecía en el encuadre, más nítidos se volvían los rasgos humanos. La figura se asomó con cautela desde detrás de las rocas durante unos segundos, como estudiando al música invitado. Y entonces ocurrió lo increíble. En cuanto el buceador apuntó la cámara directamente hacia la criatura, ésta dio un brusco tirón hacia arriba y se disolvió a la velocidad del rayo en la masa de agua, sin darle al operador ni una sola oportunidad de nadar más cerca. Algo inexplicable comenzó a emerger de las oscuras aguas justo al costado de un barco de pesca en la bahía de Vieques, Puerto Rico. El hombre se quedó paralizado, sin entender cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Música, a la tenue luz de la luna, la mitad superior de la criatura se veía aterradoramente parecida a la de un humano, después de lo cual el monstruo, música, se estrelló de nuevo contra el agua con un chapoteo ensordecedor. Durante unos agónicos segundos dio vueltas muy cerca del bote. El pescador era perfectamente consciente. Esto no era una ilusión óptica y simplemente no existía, música, una explicación normal para lo que estaba ocurriendo. Más tarde confesó que este encuentro se convirtió en la prueba más espeluznante e inquietante de toda su vida en el agua. Cuando el barco turístico salió de un oscuro túnel hacia aguas abiertas, los pasajeros filmaban relajadamente el paisaje que tenían delante, sin prestar atención a lo que ocurría atrás. Pero cuando más tarde comenzaron a revisar el material filmado, les esperaba una sorpresa que helaba la sangre. Algo les seguía de música cerca. Una figura que recordaba a la silueta de una mujer se deslizaba suavemente a través del agua. Los lugareños vincularon al instante estas imágenes con una vieja leyenda sobre una sirena que, según dicen, maldijo precisamente estas aguas. Ella solo sube a la superficie por un segundo para luego desaparecer sin dejar rastro en las profundidades. El vídeo se corta antes de que alguien en el barco se dé cuenta de que todo este tiempo estaban siendo acechados. Un pescador de Ontario disfrutaba del silencio junto al río a altas horas de la noche. Simplemente filmaba el agua oscura cuando justo frente a él surgió de la nada una extraña silueta amarilla. La criatura simplemente se suspendió sobre la superficie, absolutamente inmóvil, sin mostrar ni una gota de miedo. Parecía que era ella quien observaba al pescador y no al revés. El hombre no apagó la cámara y logró registrar esta mirada antes de que las figuras. Un usuario subió a la red un vídeo con imágenes que, según sus palabras, observó personalmente desde la borda de su bote. Cerca de la superficie del agua se deslizaba uniforme y confiadamente una música, cola de pez mientras la criatura misma se ocultaba en la masa de agua. Un instante después, algo que recordaba de manera escalofriante a un rostro humano, rompió la superficie y se congeló mirando hacia adelante. El operador estaba absolutamente seguro de que había filmado a una sirena real. La criatura flotó inmóvil en el agua durante unos segundos, después de lo cual se deslizó suavemente hacia abajo y se disolvió sin dejar rastro. El autor llamó a esto una de las pruebas más claras de la historia. Sin embargo, las opiniones de los espectadores tradicionalmente se dividieron,
dejando abierta la cuestión sobre su autenticidad. Un dron flotando sobre el océano abierto registró una imagen que a muchos les provocó escalofríos. Una figura pálida y espeluznante se deslizaba justo por debajo de la superficie del agua y sus contornos encajaban con una precisión aterradora en la descripción de una sirena. La forma en que se movía no se parecía a ningún pez o animal marino conocido por la ciencia. Se veía absolutamente alienígena. La grabación resultó sorprendentemente detallada, lo que la hacía aún más difícil de refutar. Los océanos han alimentado nuestras leyendas más salvajes durante siglos y vídeos como este son la prueba directa de por qué estos mitos nunca desaparecerán. Un viajero que se abría paso por una ruta de montaña filmaba una vista impresionante desde un acantilado sobre el mar, cuando de repente notó una extraña figura pálida descansando en el mismísimo borde del precipicio. La criatura se detuvo allí por unos instantes, moviéndose lentamente sobre la oscura piedra con el acompañamiento de las olas rompiendo abajo. Y luego, sin la menor advertencia, se inclinó hacia adelante y cayó a plomo directamente al abismo embravecido, dejando al turista en un completo estupor, por lo que había tenido la suerte de capturar. Los usuarios de TikTok quedaron definitivamente desconcertados con un vídeo donde una criatura diminuta e inédita se agita dentro de un frasco de cristal en la orilla del río. Este pequeño prisionero se veía sumamente extraño, combinando en sí rasgos tanto de un humano como de un pez. La criatura se retorcía y golpeaba sin cesar contra las paredes de cristal, como si intentara desesperadamente liberarse, demostrando una fuerza descomunal para un pequeñín. Así, según el autor del vídeo, encontró este milagro junto al agua y después de filmar devolvió el frasco a la orilla. Pero desde ese mismo día nadie volvió a ver nunca más a esta misteriosa criatura. Un pescador sacó del agua algo para lo que nadie en el mundo estaba preparado. Una criatura diminuta con cola de pez, brazos que recordaban a los humanos y un rostro que se veía exactamente igual al de un bebé. Internet simplemente estalló en el segundo en que las imágenes llegaron a la red. La mitad de los comentaristas discutía activamente sobre la cría de sirena encontrada, mientras que los otros estaban firmemente convencidos de que se trataba de una especie desconocida para la ciencia. Momentos como este demuestran una vez más, el océano aún ni siquiera ha comenzado a revelarnos sus principales secretos. Un chico simplemente pescaba junto al río cuando algo en la corriente llamó su atención y su mano buscó la cámara por sí sola. Justo en la superficie derivaba una silueta parecida a un pez flotando lentamente a la deriva. Detrás de ella se arrastraba una mata de pelo de un rojo brillante y una larga cola maciza. Ni un solo detalle de esta criatura coincidía con los peces habituales, pero el verdadero terror se apoderó del pescador cuando vislumbró bajo el agua algo sospechosamente parecido a los movimientos de unos brazos humanos. Fue exactamente en este momento cuando la atmósfera del vídeo se volvió verdaderamente espeluznante. Dos chicos paseaban sin prisa a lo largo de un río tranquilo cuando algo en el agua los hizo detenerse en seco. Justo frente a ellos había una criatura con cuerpo humano y cola de pez y no tenían ni idea de a qué se estaban enfrentando. Muchos comentaristas declararon más tarde que podría haber sido una sirena real. Uno de los chicos se acercó lentamente, pero la criatura ni siquiera se inmutó. Al final se arriesgaron a tomarla en brazos y muy probablemente la devolvieron a salvo al río. Liliana de Chile logró filmar un vídeo que en poquísimo tiempo conquistó todas las redes sociales. En las imágenes se ve claramente cómo figuras extrañas se deslizan en el agua del océano. Sus movimientos eran tan fluidos y aterradoramente humanos que provocaban una incomodidad genuina. Algunos oceanólogos se apresuraron a declarar que eran simplemente ballenas, filmadas desde un ángulo desafortunado, pero una enorme parte de los espectadores se negó rotundamente a creer en esta conveniente versión. El vídeo sigue circulando por internet mientras la gente intenta descubrir el misterio de quién se esconde realmente en las aguas chilenas. Este hombre estaba de pie junto a la barandilla de noche. Apuntó la cámara de su teléfono hacia el agua oscura y grabó por casualidad una silueta que brillaba con una luz azul, nadando lentamente en las profundidades. Tenía una parte superior humana y una larga cola salpicada de luces diminutas y realmente nadaba. Internet hasta el día de hoy se desgarra en debates. ¿Es realidad o un montaje brillante? ¿Y ustedes qué piensan? Asegúrense de escribir sobre ello en los comentarios. Este hombre estaba descansando en su bote cuando ocurrió algo verdaderamente inquietante. Notó un movimiento. Unas siluetas oscuras se deslizaban justo debajo de la superficie, moviéndose al mismo ritmo que él. Y no era un solo individuo, sino una manada entera.
El testigo estaba absolutamente seguro de que se había encontrado con sirenas reales. Seguían al bote de cerca como si rastrearan a una presa. El hombre logró filmar todo con la cámara, documentando uno de los encuentros más espeluznantes e inexplicables en mar abierto cuando los perseguidores submarinos no se quedaban atrás ni un paso. Un transeúnte casual que estaba parado en un puente de madera sobre el río logró filmar a una extraña figura desplazándose por las tablas con una velocidad asombrosa. La criatura tenía una larga y poderosa cola y una mano sospechosamente parecida a la de un humano, lo que de inmediato convirtió este vídeo en una sensación. Se retorcía y se empujaba hacia adelante, como si en medio del pánico intentara regresar lo más rápido posible a su elemento natal. Al llegar al borde del puente, la figura se dejó caer bruscamente y desapareció para siempre bajo el agua turbia del río. Un chico salió al mar a pescar cuando un extraño movimiento entre las olas lo hizo tensarse instintivamente. Justo en medio de una manada de grailes delfines flotó a la superficie una figura oscura y extraña, moviéndose de una manera completamente distinta a la de los animales que la rodeaban. Intentó enfocarla, pero el cerebro aún ni siquiera había tenido tiempo de asimilar lo visto cuando la silueta ya había desaparecido. El océano volvió a sumirse en la calma, pero esta imagen quedó grabada para siempre en su memoria, música, y hasta el día de hoy no ha encontrado las palabras para describir de lo que fue testigo. Esta familia disfrutaba de un baño en uno de los cenotes de México cuando un movimiento en el agua no muy lejos los puso en música, alerta. Una extraña figura rompió la superficie del agua por una fracción de segundo e inmediatamente se hundió en las profundidades, pero su cola permaneció a la vista el tiempo exacto para que el operador lograra registrarlo. Lo más descabellado de esta situación es que continuaron nadando como si nada hubiera pasado. El movimiento de la criatura fue tan fluido que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban filmando exactamente. Más tarde, estas imágenes se volvieron virales, pues lo que acechaba en el cenote se parecía demasiado a una sirena. Este vídeo es considerado, con toda la razón, música, uno de los más discutidos entre todas las grabaciones de cuevas submarinas. Un hombre pescaba en la misma orilla cuando de repente algo en el agua lo obligó a dejar todos sus quehaceres. Lo que comenzó como una ondulación ordinaria comenzó a convertirse rápidamente en una silueta ascendente. Y si hubieran estado allí en ese momento, ustedes también se habrían paralizado de terror, porque la criatura se veía exactamente como una sirena clásica. Ni salpicaduras ni lucha, simplemente desapareció. El río volvió a calmarse, pero el hombre se quedó allí de pie con la mirada fija en un punto, intentando desesperadamente comprender si todo esto había sido una alucinación. Música, ese día alguien notó algo flagrantemente extraño directamente en la orilla y comenzó a filmar desde lejos. Era una silueta humanoide sentada inmóvil en la arena al borde del agua, casi sin mostrar signos de vida. Y en cuanto la cámara hizo un primer plano, la situación no se aclaró, sino que se volvió aún más confusa. Los contornos de esta criatura simplemente se negaban a encajar en la cabeza. Los comentaristas comenzaron de inmediato a lanzar teorías sobre sirenas, pero la calidad de las imágenes dejó demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué piensan ustedes que era esto en realidad? Y este chico simplemente descansaba en el agua cuando notó algo que le cortó la respiración. Una criatura pálida con una larga cola y una cabeza grotesca simplemente se suspendió en el agua. Absolutamente inmóvil, viéndose tan surrealista que era difícil creer en ello. Rápidamente lo filmó y lo publicó en la red, música, y la gente simplemente no podía dejar de volver a ver el vídeo, estando en un shock total y en la incredulidad. Un turista paseaba sin prisa por la playa en México cuando tropezó con un hallazgo que parecía sacado de las páginas de cuentos tenebrosos. En la arena yacía una figura diminuta con una cola escamosa, una cabeza humanoide y bracitos pequeños, algo que la ciencia nunca antes había encontrado. Las pruebas de ADN realizadas posteriormente confirmaron que esta criatura realmente había estado viva en algún momento, descartando por completo la teoría de una falsificación barata. En la red apodaron de inmediato bebé sirena. Honestamente, son precisamente estos hallazgos los que hacen pensar seriamente en que otros secretos nos oculta el gran océano. Este hombre salió a dar un paseo tardío por una playa desierta cuando un extraño objeto en la arena lo hizo detenerse al instante. Justo frente a él yacía una criatura antropomórfica, pálida, con las fauces abiertas, llenas de dientes afilados como agujas. Se veía como un extraterrestre de otra dimensión. El testigo llamó inmediatamente a los servicios de emergencia,
pero ni siquiera los especialistas que llegaron pudieron responder qué era esto o de dónde había salido. Esta historia hizo estremecerse al mundo una vez más con la idea de que formas de vida se ocultan en las fosas más oscuras y menos exploradas de nuestro planeta. Un chico sacó su cámara en una costa rocosa y filmó algo que al principio parece demasiado descabellado para ser verdad. En el agua poco profunda y turbia, música, se encontraba un caballo al lado blanco como la nieve. Sus alas gigantes subían y bajaban lenta y majestuosamente y a su alrededor, acercándose cada vez más, se arrastraban criaturas parecidas a sirenas. Toda esta escena se veía tan natural y orgánica que ver el vídeo una sola vez era simplemente imposible. La gente literalmente rompía el botón de repetición porque el cerebro se negaba a creer en la realidad de lo que sucedía en la pantalla. No, 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 no.